Sistema linfoide. Sinopsis del sistema inmunitario. Comprende la segunda y tercera línea de defensa contra patógenos invasores. La primera línea de defensa es la barrera epitelial, piel y mucosas que revisten y recubren las superficies del cuerpo. Si la primera línea de defensa se altera, se activa la segunda y tercera línea, sistema inmunitario innato y de adaptación. Sistema de inmunitario innato. Este tiene varias características. Es antiguo, rápido a la invasión antigénica, inespecífico, carece de memoria inmunitaria, inician reacciones inflamatorias e inmunitarias. Sistema inmunitario innato. Tiene células de complemento, que son series de proteínas que atacan a los microbios que alcanzan la corriente sanguínea. Péptidos antimicrobianos, productores de células epiteliales que luego liberan diferentes el cuerpo de bacterias gram negativo y quimioatrayentes para células dendríticas inmaduras y linfocitos T. Macrófagos. Tienen receptores para antígenos, células presentadoras de antígenos a los linfocitos T y B. Liberan factor de crecimiento G y factor de crecimiento de granulocitos y monocitos. Inducen a la formación de neutrófilos. Citocinas, moléculas de señalización, células del sistema inmunitario innato y de adaptación para activar las respuestas de células blanco. Sistema inmunitario innato, neutrófilos. Salen del sistema vascular en la región inflamada y entran al compartimento del tejido conjuntivo cargando de bacterias que van a ser fagocitadas y destruidas. Su destrucción es dependiente de oxígeno mediante la formación de peróxido de hidrógeno, radicales de hidroxilo y oxígeno atómico. Representan la digestión enzimática, enzimas catiónicas meloperoxidasas y losocimas. Células de NK, similares a las T citotóxicas, ingresan al timo para convertirse en células asesinas naturales. Marcadores inespecíficos, pero reconocen sus órganos blancos mediante receptores que conocen la porción constante del anticuerpo de inmunoglobulina, citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Presentan proteínas transmembranales, receptores inhibidores de NK, reconocen las células de inmunohistocompatibilidad. Estas impiden que las NK destruyan células sanas. Sistema inmunitario de adaptación. Presentan 4 propiedades: especificidad, diversidad, memoria, reconocimiento propio y ajeno. Dependen el sistema inmunitario de adaptación de la reacción inmunitaria humoral y la reacción inmunitaria de mediación celular, dependiente de formación de anticuerpos y es una respuesta citotóxica. Las células del sistema inmunitario y de adaptación se forman en la médula ósea. Inmunógenos y antígenos. Inmunógeno, estructura extraña que activa una reacción inmunitaria en un hospedador particular. Antígeno, molécula que puede reaccionar con un anticuerpo al margen de su capacidad para generar reacciones inmunitarias. No todos los antígenos son inmunógenos. Epítopo, región del anticuerpo que reacciona con el antígeno. Son de 8 a 22 o 15 a 22 aminoácidos. Selección y expansión clonal. El sistema inmunitario reconoce y combate antígenos diferentes. Esto radica en que durante el desarrollo embrionario se forma un número enorme de clones de linfocitos por reordenamiento de casi 400 genes que codifican la inmunoglobulina. Reacción inmunitaria. Comienza con lentitud y no es muy energética. De ahí se da la reacción inmunitaria primaria. Las exposiciones subsecuentes dan la reacción inmunitaria secundaria. Esta inicia con rapidez y es intensa. Su potencial se debe al proceso de memoria inmunitaria. Células activadas y de memoria. Las células activadas o efectoras se encargan de llevar una reacción inmunitaria, derivadas de las células B que producen y liberan antígenos. Células de memoria. Receptores de células B interactúan con antígenos específicos. No participan de forma directa en la reacción inmunitaria. Tolerancia inmunitaria. El sistema innato puede reconocer macromoléculas que pertenecen a personas y no intentan oponer a una reacción inmunitaria. El mecanismo depende de destruir o incapacitar a células que reaccionan contra lo propio. Inmunoglobulinas, glucoproteínas que inactivan anticuerpos y desarrollan una respuesta extracelular contra microorganismos invasores. Se elaboran por células plasmáticas que las liberan al sistema vascular linfático o sanguíneo. Células del sistema inmunitario de adaptación e innato. Se originan en la médula ósea donde adquieren capacidad inmunitaria.
Durante el proceso de adquisición de la capacidad inmunitaria, cada célula elabora de 50.000 a 100.000 inmunoglobulinas M y D. Cada miembro de una clona particular de células B tiene anticuerpos que se unen al mismo epítopo. La célula B se divide por mitosis, formando células plasmáticas productoras de anticuerpos y células B de memoria, puesto que los anticuerpos elaborados por las células plasmáticas se vierten a la sangre o a la circulación linfática. Las células B tienen a su cargo la reacción inmunitaria de mediación humoral. Una vez que elaboran la inmunoglobulina M, la célula B puede producir una clase diferente de inmunoglobulina. Esta capacidad se conoce como cambio de isótopo. Está determinada por citocinas particulares que se encuentran en el microambiente de las células B. Estas citocinas proceden de células cooperadoras. Durante la invasión de gusanos parásitos, las células T cooperadoras liberan interleucina 4 e interleucina 5, y las células B cambian a la forma de inmunoglobulina E, desencadenando la desgranulación de la célula cebada en las superficies de los parásitos. Durante las invasiones bacterianas y víricas, las células T cooperadoras, interferón gamma e interleucina 6, y las células B cambian para formar inmunoglobulina G, que optimizan bacterias, fijan complemento y estimulan las células de NK para destruir las células alteradas por virus. Durante la invasión vírica o bacteriana de superficies mucosas, las células T liberan factor de crecimiento tumoral beta. Las células B cambian a la formación de inmunoglobulina A, que se secreta a la superficie mucosa. Linfocitos T. Se origina en la médula ósea y migra al timo para adquirir capacidad inmunitaria. Tiene a su cargo la reacción inmunitaria de mediación celular. En términos histológicos, las células T parecen idénticas a las células B. Hay diferencias importantes entre ambas. Las células T poseen receptores de células T en lugar de inmunoglobulinas de superficie en su superficie. Las células T solo reconocen epítopos que les presentan otras células. Las células T reaccionan a antígenos proteicos. Tipos de células T. Células T vírgenes. Tienen moléculas CD45RA en la superficie y salen del timo programadas como células como competencia inmunitaria. Aún no están listas para funcionar con esa capacidad hasta que se convierten en células T activadas. Cuando un linfocito T se activa, inicia la división celular, dando lugar a células T de memoria y células T efectoras. Células T de memoria. Constituyen la memoria inmunitaria del sistema de adaptación porque forman una clona cuyos integrantes son idénticos y tienen la capacidad para convertir un antígeno particular. Existen dos tipos de células T de memoria. Las células TCM pueblan el área de los ganglios linfáticos incapaces de una función efectora inmediata, y las células TEM expresan efectores que les permiten migrar a las regiones inflamadas, donde adquieren funciones efectoras inmediatas al diferenciarse en células T efectoras. Células T efectoras. Tienen competencia inmunitaria, son capaces de responder a una reacción inmunitaria y establecerla. Células T cooperadoras. Tienen moléculas CD4 como marcadores de membrana y son capaces de interactuar con otras células de los sistemas inmunitarios innatos y de adaptación, papel importante de la estimulación de los sistemas inmunitario y humoral. TOH, precursoras con capacidad para producir y liberar citocinas, se diferencian en TH1 y TH2. La TH1 secreta interleucina 2, interferón gamma e interferón beta. La TH2 secreta interleucina 4, 5, 6, 9, 10 y 13 que facilitan la producción de anticuerpos de las células plasmáticas. Linfocitos citotóxicos. Tienen moléculas CD8 en la membrana celular. Reconocen epítopos presentes en la membrana celular de células extrañas, células tumorales y células alternadas por virus. Presentan epítopos víricos en un uplasmolema y los destruyen. Células T reguladoras. Presentan moléculas CD4 en su membrana celular y su función es suprimir la reacción inmunitaria. Se dividen en células T reguladoras naturales o constitutivas que se desarrollan en el timo y salen de este cuadro sus receptores de células T. Se unen con una célula presentadora de antígeno.
suprimen la reacción inmunitaria en forma inespecífica para el antígeno. Células T reguladoras inducibles o adaptativas. Se derivan de las células T vírgenes, secretan citocinas como interleucinas 10, factor de crecimiento humoral beta, que inhiben el desarrollo de las células Th1. Células T asesinas naturales. Son células T efectoras parecidas a las células NK. Deben entrar en la corteza del timo para convertirse en células efectoras inmunocompetentes. Liberan las siguientes citocinas: interferón gamma, interleucina 4 y 10. Pueden reconocer antígenos lipídicos que se les presentan en la superficie de las células dendríticas inmaduras. Para que las células T asesinas naturales reconozcan antígenos lipídicos, deben presentarse junto con moléculas CD1. Reacción inmunitaria humoral por mediación de células T cooperadoras Th2. Cuando la célula B une antígenos a su inmunoglobulina de superficie, interioriza el complejo antígeno y anticuerpo, remueve el epítopo, lo fija a la molécula de inmunocompatibilidad tipo 2, coloca este complejo en su superficie y lo presenta a una célula Th2. La señal 1. La célula Th2 reconoce el epítopo con su TCR y la célula de inmunohistocompatibilidad tipo 2 y su molécula CD4. Señal 2. El receptor CD40 de las células Th2 deben unirse a la molécula CD40 de la célula B y la molécula CD28 de la célula Th2 debe unirse a la molécula CD80 de la célula B. Durante la proliferación de las células Th2 liberan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6 e interleucina 10. Destrucción de células transformadas por virus con mediación de células T cooperadoras Th1. La célula Th1 debe ser activada por una célula presentadora de antígeno con el epítopo apropiado. Señal 1. El receptor de célula T y la CD4 deben reconocer al complejo epítopo de la célula de histoinmunocompatibilidad tipo 2, así se expresa la molécula B7. Señal 2. La molécula CD28 de la Th1 se une a la molécula B7 de la célula presentadora de antígeno. La célula Th1 libera interleucina 2, el factor de crecimiento tumoral, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. El linfocito T citotóxico prolifera con rapidez buscando células transformadas por unión con su receptor de célula T y cede al complejo epítopo con la célula de inmunohistocompatibilidad tipo 1. La destrucción de la célula puede ocurrir primero, por formación de perforinas que forman poros hidrofílicos. 2. Formación de perforinas y granzimas, estas últimas inducen a la apoptosis. 3. Por agrupación de proteínas Fas que propician la apoptosis. Las células Th1 ayudan a los macrófagos a destruir bacterias. Los macrófagos no pueden destruir a las bacterias sin ser antes activadas por las células Th1. Señal 1. El receptor de células T y molécula CD4 de las células Th1 deben reconocer el complejo de epítopo de la célula de inmunohistocompatibilidad tipo 2 que fagocitan a la bacteria. Señal 2. Se libera interleucina 2 y se libera por sí misma. La célula Th1 prolifera y entran en contacto con macrófagos infectados por bacterias. Órganos linfoides. Se clasifican en primarios o centrales. Tienen como función el desarrollo y maduración de linfocitos en el hígado fetal, médula ósea y timo. 2. Secundarios o periféricos. Se encargan de ambiente apropiado para que los linfocitos reaccionen, como son los ganglios linfáticos, vasos y tejidos linfoides relacionados con la mucosa. El timo, situado sobre el mediastino superior y se extiende sobre los grandes vasos del corazón, compuesto por 2 lóbulos. Puede pesar de 35 a 40 gramos. Después de los primeros años de vida, el timo se comienza a atrofiar. La cápsula del timo, compuesta de tejido denso, irregular, colagenoso, emite tabiques a los lóbulos y los divide en lobulillos. Cada lobulillo se compone de una corteza y de una médula. Corteza. Es oscura por la presencia de linfocitos T. También aloja macrófagos y células epiteliales reticulares. Existen 3 tipos de células reticulares:
Tipo 1. Separan la corteza de la cápsula y rodean los elementos vasculares de la corteza. Los núcleos son polimorfos con un nucleolo bien definido. Tipo 2. Se localizan en la corteza media, tienen prolongaciones largas y anchas que forman uniones desmosómicas entre sí. Subdividen la corteza en compartimentos pequeños. Los núcleos son pálidos y grandes con escasa heterocromatina. El citoplasma también es pálido con tonofilamentos en abundancia. Células tipo 3 se hallan en la corteza profunda y unida a la córtico-medular. El citoplasma y el núcleo son más densos. El retículo endoplásmico rugoso muestra cisternas dilatadas. Tienen prolongaciones largas y anchas que forman uniones ocluyentes entre sí. Aíslan la corteza de la médula. La médula se caracteriza por la presencia de corpúsculos de Axal. La población de linfocitos es escasa por presencia de células epiteliales reticuladas. Hay 3 tipos de células epiteliales reticuladas. Las células tipo 4, el núcleo tiene una red de cromatina gruesa, el citoplasma tiene tinción oscura y tiene abundantes tonofilamentos. Células tipo 5 forman el citorretículo de la médula. Los núcleos son polimorfos con una red de cromatina perinuclear y nucleolo notable. Células tipo 6 son grandes de tinción pálida, coalescen entre sí formando corpúsculos tímicos en forma de espiral que aumentan con la edad. Pueden queratinizarse o calcificarse, pudiendo tener como función el ser del sitio de muerte de los linfocitos T. Aporte vascular. En la corteza se forma una barrera hematotímica para emitir que las células T entren en contacto con las macromoléculas sanguíneas. El timo recibe pequeñas arterias que se distribuyen en trabéculas entre lóbulos adyacentes. En la zona córtico-medular forman lechos capilares. Los capilares son de tipo continuo con lámina basal gruesa revestidos de una barrera hematotímica. Las moléculas pueden cruzar la barrera cuando se han formado linfocitos T anómalos. Histofisiología del timo. El timo desarrolla la capacidad inmunitaria de células T, la corteza donde expresan marcadores de superficie y aprenden a reconocer las células de histoinmunocompatibilidad propias y epitopos propios. Las células epiteliales reticulares del tipo producen 4 hormonas necesarias parácrinas, como son la timosina, timopoietina, timulina y factor humoral típico. Otras hormonas también influyen. 1. Los corticosteroides suprarrenales que disminuyen el número de células T. La tiroxina estimula la producción de timulina y la somatotropina se desarrolla de las células T en la corteza. Ganglios linfáticos. Son estructuras ovales pequeñas, encapsulados e interpuestas en el trayecto de los vasos linfáticos. Actúan como filtros para la remoción de bacterias y sustancias extrañas. Prevalecen en el cuello, axila, ingle, a lo largo de los vasos mayores, cavidades corporales. En su parénquima tiene acumulación de linfocitos B y T, células presentadoras de antígenos y macrófagos, y están relacionadas a la presencia de antígenos. Los ganglios linfáticos son blandos, pequeños, con menos de 3 centímetros de diámetro. Tienen una cápsula fibrosa rodeada de tejido adiposo. La superficie convexa recibe a los vasos linfáticos eferentes. El hilio recibe arterias y venas que entran y salen del ganglio. La linfa sale a través de los vasos linfáticos eferentes. Un ganglio linfático histológicamente se divide en 3 regiones: corteza, paracorteza y médula. Las 3 regiones de un ganglio tienen un abastecimiento grande de sinusoides, espacios recubiertos por endotelio donde se filtra la linfa. Corteza. Es una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso. Emite trabéculas al parénquima del ganglio linfático y subdivide la región externa de la corteza en compartimentos incompletos que se extienden hasta la cercanía del hilio. Los vasos linfáticos eferentes perforan la cápsula en la superficie convexa del ganglio y vacían su linfa en el seno subcapsular que se hallan justo por debajo de los cápsulas. Este seno se continúa con los senos corticales, que son paralelos a las trabéculas y llevan a la linfa de los senos medulares para al final pasar a los vasos linfáticos eferentes.
Estos senos tienen una red de células reticulares estrelladas cuyas prolongaciones entran en contacto con otras células y el epitelio escamoso simple semejante al endotelio. Los macrófagos unidos a las células reticulares estrelladas fagocitan con avidez material particular extraño. Los nódulos linfoides primarios son agregados esféricos de los linfocitos B vírgenes y de memoria. Se encuentran en el proceso al entrar o salir del ganglio linfático. Los nódulos linfoides secundarios se forman en respuesta a un reto antígeno. Se cree que son sitios de generación de las células B de memoria y plasmáticas. La región de los nódulos linfoides periférica al centro germinal se componen de la acumulación densa de linfocitos pequeños que migran para alejarse de un sitio de origen dentro de los nódulos secundarios, corteza en el manto. Centros germinales, centros de los nódulos linfoides. Tienen una zona oscura que proliferan intensas de células B agromeladas de manera densa, centroblastos. No tienen inmunoglobulina de superficie. Zona basal clara, aquí cambia la clase de inmunoglobulina y se conoce como centriocitos, que se exponen a células dendríticas foliculares que llevan antígenos. Experimentan permutación para transformarse y ser más eficaces en la formación de anticuerpos contra antígenos. Zona apical clara. Los centriocitos reciben formados que sobreviven y aquí se forman las células de memoria o plasmáticas que luego pasan al folículo secundario. Paracorteza. Es la región del ganglio linfático entre la corteza y la médula. Aloja sobre todo a células T y se forman en la zona del ganglio linfático dependiente del timo. Vénulas endoteliales altas. Los linfocitos salen de la vasculatura, migran entre las células endoteliales y penetran en el parénquima del ganglio linfático. Las células B se desplazan a la corteza externa, en tanto que mayor parte de las células T permanecen en la paracorteza. Médula. Se componen de senos linfáticos tortuosos, grandes, rodeados de células linfoides, organizadas en grupos que son los cordones medulares. Presentan trabéculas que provienen de la cápsula engrosada del hilio y llevan ganglios linfáticos hacia afuera de él. Los cordones medulares tienen linfocitos, células plasmáticas y macrófagos que están atrapadas en una red de fibras y células reticulares. Los linfocitos migran de la corteza para penetrar en los senos medulares, desde los cuales entran los vasos linfáticos deferentes para salir del ganglio. Vascularización ganglio linfático. Las arterias penetran en el parénquima de los ganglios linfáticos en el hilio. Los vasos siguen a través de la médula dentro de las trabéculas y se tornan más pequeños conforme se ramifican. Pierden su vaina de tejido conjuntivo, siguen dentro de las sustancias de los cordones medulares y contribuyen a formar los lechos capilares medulares. Las ramas pequeñas de las arterias continúan con los cordones medulares hasta que llegan a la corteza, donde van a formar el lecho capilar cortical. El vaso. El vaso es un órgano linfoide más grande del cuerpo. Posee un revestimiento de una cápsula de tejido conjuntivo colagenoso. Tiene una superficie convexa y una cóncava, que es el hilio. El peritoneo, cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal. Es una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico, de músculo liso. El peritoneo visceral, epitelio escamoso, simple, superficie lisa. Funciones: capacidad inmunitaria de formación de anticuerpos y proliferación de células T y B. Sirven de filtro sanguíneo que destruyen los eritrocitos viejos. En algunos animales actúan como reservorio de glóbulos rojos. El vaso tiene una red tridimensional de fibras reticulares y células reticulares seleccionadas. Los intersticios de la red están ocupados por células venosas. La superficie del vaso muestran áreas grises, pulpa blanca, rodeadas de zonas rojas, pulpa roja. La sangre arterial entra en la arteria esplénica. Esta arteria esplénica entra en el vaso y se divide en ramas esplénicas, que van a ingresar por el hilio a través de las trabéculas para formar arterias trabeculares. Estas en la pulpa roja formarán las arterias centrales. Estas arterias centrales en la zona marginal de la pulpa roja se transforman en sinusoides esplénicos. Estas a su vez se transforman en venas de la pulpa. Las venas trabeculares se transforman en venas esplénicas que salen del vaso y se transforman en sangre venosa.
La pulpa blanca y zona marginal. Se integra de una vaina linfática periatrial, se aloja células T y nódulos linfoides con células B. La zona marginal aloja células B especializadas para reconocer antígenos independientes del timo. La zona marginal que separa la pulpa blanca de la roja contiene células plasmáticas linfoides T, macrófagos y células dendríticas interdigitales. Senos marginales son conductos vasculares pequeños que están alrededor de los nódulos linfoides. Pulpa roja. La pulpa roja se divide en senos esplénicos, que son recubrimientos endoteliales inusuales de células fusiformes. Tienen fibras reticulares y lámina basal discontinua. Cordones esplénicos, red laxa de fibras reticulares envueltas por células reticulares estrelladas. Los macrófagos son numerosos en la continuidad de los sinusoides. Histofisiología del vaso. A medida que la sangre penetra en los senos marginados, fluye más allá de una zona rica en macrófagos. El material que no se elimina en la zona marginal se depura en la pulpa roja, en la periferia de los senos esplénicos. Las células linfoides de la pulpa blanca, las células B de memoria y células plasmáticas, nódulos linfoides, las células T de diversas subcategorías, las PALs. Las células B y T recién formadas penetran en los senos marginales y migran al sitio de reto antigénico o se constituyen en parte del fondo común circundante de los linfocitos. Algunas células plasmáticas pueden permanecer en la zona marginal, elaborar anticuerpos y verter las inmunoglobulinas en los senos marginales. Aunque casi todas las células plasmáticas migran hacia la médula ósea para producir y liberar sus anticuerpos en los senos de esta estructura. Los antígenos solubles de origen sanguíneo se inactivan por los anticuerpos que se forman contra ellos. Las bacterias se optimizan, las eliminan los macrófagos o neutrófilos. Los linfocitos T citotóxicos formados por las PARs destruyen las células transformadas por virus. Los macrófagos destruyen plaquetas envejecidas y vigilan a los eritrocitos en su migración de los cordones esplénicos entre las células endoteliales a los senos. Los fagocitos también vigilan los recubrimientos de los glóbulos rojos. Los eritrocitos pierden residuos de ácido ciálico. Las moléculas de galactosa expuestas en la médula del eritrocito inducen a su fagocitosis. Los eritrocitos fagocitados por macrófagos se destruyen dentro del fagosoma. La hemoglobina se cataboliza en sus porciones heme y globina. La molécula de globina se desambla en sus aminoácidos constituyentes. La transferrina transporta moléculas de hierro en la médula ósea. La porción heme se convierte en bilirrubina y se excreta por el hígado en la bilis. Los macrófagos también fagocitan plaquetas y neutrófilos dañados o muertos. Correlaciones clínicas. En virtud de que el vaso es un órgano fiable, un traumatismo de consideración en el cuadrante superior izquierdo del abdomen puede romperlo. En pacientes graves es posible extirpar por muchos medios quirúrgicos el vaso, sin comprender la vida de la persona. En estos casos, los macrófagos hepáticos y de la médula ósea fagocitan los glóbulos rojos envejecidos. Tejido linfoide reaccionado con la mucosa. Se compone de una infiltración de linfocitos y nódulos linfoides localizados en el aparato digestivo, respiratorio y urinario. Tejido linfoide relacionado con el intestino. GALT. Se compone de folículos linfoides a lo largo de todo el tubo digestivo. Casi todos los folículos linfoides están aislados entre sí, aunque en el ilio forman agregados linfoides, denominadas placas de Peyer. Aunque el recubrimiento del ilio lo constituye un epitelio cilíndrico simple, las regiones adyacentes inmediatas poseen un recubrimiento de células escamosas y células M. Las placas de Peyer no tienen vasos linfáticos aferentes, pero poseen drenaje linfático eferente. Reciben arteriolas pequeñas que forman un lecho capilar drenado por las EF. Los linfocitos destinados a penetrar en las placas de Peyer tienen receptores guiados específicos para las ELF de la mucosa relacionada con el intestino. Tejido linfoide relacionado con los bronquios. BALS. Como el tejido linfoide relacionado con los intestinos, el recubrimiento epitelial de estos nódulos linfoides cambia de cilíndrico ciliado
pseudoestratificado con células cruciformes a células M. No hay vasos linfáticos aferentes, pero se han demostrado que hay drenaje de linfa. Casi todas las células son B, aunque existen presentadoras de antígenos y células T. Los linfocitos destinados a penetrar en los tejidos linfoides relacionados con los bronquios tienen receptores guiados que son específicos para las células altas. Amígdalas. Son agregados de nódulos linfoides encapsulados de manera incompleta que protegen la entrada de la faringe bucal. Por su localización se interponen en la vía de antígenos de origen aéreo e ingeridos. Estos se dividen en tres clases de amígdalas. 1. Amígdalas palatinas. Bilaterales, se hallan en los límites de la cavidad bucal y la faringe bucal, entre los pliegues palatogloso y palatofaríngeo. Una cápsula fibrosa aísla la superficie profunda de la amígdala palatina del tejido conjuntivo circundante. Cada superficie, epitelio escamoso y estratificado no queratinizado se denominan criptas. 2. Amígdalas faríngeas. Únicas se va a encontrar en el techo de la faringe nasal. Son plegamientos, invaginaciones longitudinales y superficiales, en cuya base se abren los conductos de la glándula seromucosa. Epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, entremezclado con placas de epitelio escamoso estratificado. 3. Amígdalas linguales. Se encuentran en la superficie dorsal del tercio posterior de la lengua. Son varias y su cara superior presenta recubrimiento de un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Son criptas, conductos de la glándula salival menores mucosas. Gracias.